Amigos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de la hora que nos escuchan, depende de la hora que nos ven. Me da mucho gusto que nos acompañen en nuestro cuarto episodio de el podcast Desde el Corazón. Me da mucho gusto saludarles y saber que a pesar de que ya comenzamos el año, nos estamos adaptando, seguimos en nuestro rumbo, Dios no nos ha dejado. Así que agradezco a Dios la oportunidad que nos da de poder hoy hablar desde el corazón. Y hoy tenemos una invitada muy especial, de verdad que estoy agradecido con Dios, especialmente también con ella, porque damos un cambio a nuestro formato. Por lo regular siempre era pastores, eran amigos, eran hermanos, eran conocidos, hombres. Pero ahora el tono femenino viene a adornar nuestro podcast y también nos viene a dar muchas enseñanzas. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Génesis de la O. Ramírez. Doctora, feliz noche, ¿cómo está? Feliz noche, pastor, es un gusto estar aquí. Gracias. Y una bendición también hablar sobre estos temas y yo le felicito por lo que está haciendo. Gracias. Está tocando muchos corazones sin duda alguna. Primero Dios, así debe de ser y esperamos que así sea. Y qué más, qué mejor que en este momento Dios va a permitir tocar muchos corazones por su experiencia. Y me da gusto verla con bata en su consultorio, alegre. Siempre la veo sirviendo a la iglesia, siendo del personal médico de los campamentos, ayudando a los niños cuando tienen dolor de cabeza, cuando se desmayan, cuando tienen algún accidente. Me da mucho gusto por eso. Cuéntenos, ¿quién es la doctora Génesis de la O? Bien, pues soy recién egresada. Dios me ha permitido titularme. Hace quizás 5 días recibí mi título. De verdad, 5 días. Entonces es una bendición que Dios me haya permitido 7 años terminar una carrera profesional. Todos sabemos que la carrera de medicina es una carrera muy larga, ¿verdad? Implica muchos retos, muchos sacrificios. ¿Cuándo fue que inició usted su carrera? Fue en el 2017. Tenía quizá 18, 19 años cuando ingresé. Pero previo a eso, yo tenía el deseo de ser médico. Okay. Yo quería ser médico. Muy bien. Pero había la duda, ¿no? Creo que en algún momento toca la puerta el miedo y nos dice, tú no puedes o Claro. No es para ti. Sí. Sin embargo, Dios ya sembró deseos y sueños en nuestros corazones y aunque el miedo diga no, Dios dice sí. Claro. Y Dios, por medio de la fe que pone en nosotros, Él obra. Así es. Cuéntenos, ¿desde cuándo inició el sueño de ser doctor o médico? Fue desde niña. Desde niña, cada que yo asistía a consulta, me asombraba y le preguntaba a mi mamá cómo un médico podía saber lo que yo tenía, la enfermedad que yo tenía. Sí, claro. Y cómo sabía tratarla, cómo sabía curarme. Entonces, desde allí, mi mamá decía, ellos se dedican a estudiar, ellos por eso estudiaron, entonces ellos saben lo que hacen. Sí. Y lo que yo le decía, yo quiero ser como ellos. Y conforme crecía en la secundaria, en la prepa, el deseo de ser médico, allí estaba. Pero vino el reto, el principal reto, que es el examen de admisión. Sí, sin duda. Y yo siento que una vocación siempre es lindo que surja desde la niñez, ¿verdad? Por ejemplo, yo en mi niñez decía que quería ser doctor. De hecho, mi mamá cuando iba en tercero de kinder, me acuerdo, me hizo una batita, ¿me entiendes? Todavía la conservo, una bata médica, ¿no? Porque en el kinder nos decían, ¿qué quieres ser de grande? Etcétera, ¿no? Sí. Y yo decía, yo quiero ser doctor. De hecho, una vez fuimos a visitar, todavía me acuerdo. Bueno, allá hace años, ¿no? Cuando yo iba en tercero de kinder, precisamente, fuimos a ver un dentista. La maestra nos llevó a ver un dentista. Pues éramos unos niños de, ¿qué te gustará? 5 o 6 años. Y desde entonces le decía a mi mamá, yo quiero ser dentista. Pero hasta ahí quedó, ¿me entiendes? Ya no surgió esa vocación, pero qué alegría que desde los 7 años empezó el deseo y la preservación de un sueño, ¿no? ¿Cuántos muchachos sueñan desde pequeños, no? Sí, pero se truncan. A mí siempre me inspiró la historia de José.
De José, sí, 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 sin duda. Entonces yo me identificaba con él y yo soñaba, yo me imaginaba siendo médico y también me imaginaba con una bata. Hasta recuerdo cuando era adolescente, en Instagram subía fotos de alguna persona que encontraba que tenía bata y de texto le ponía: algún día seré una gran doctora. Claro, claro. Tú ya tenías bien fija tu meta. Sí. Yo quiero ser doctora. Y cuéntanos, ¿hubo algunos retos, sacrificios? Sí. El principal reto es el examen de admisión. Claro. Llega el momento, la prueba, porque era en día sábado el examen. Wow. Entonces, allí vino el cuestionamiento si ser médico valía la pena presentar un examen en sábado, sí, siendo yo adventista. Entonces, desde niña. Perdón, ¿estudiaste en una universidad privada, pública? Pública. ¿En dónde? En la UJAT. UJAT, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Pues, te comentaba antes de grabar que yo había visto, no sé si era un meme o una información de una página en Facebook donde decía que la UJAT está dentro de, no sé si de las 10 mejores o de las 20 mejores de todo México. Así que estudiaste en una buena universidad y también pues es difícil entrar, supongo, ¿no? Sí. Yo soy de Puebla. Allá está la Universidad Benemérita Autónoma de Puebla. Y mis compañeros egresados igual que yo de la prepa decían: no, pues yo quiero estudiar medicina. Y se tenían que esperar como 1, 2, 3 años porque no pasaban el examen. Ahora me imagino que fue mucho más difícil por el grado de complejidad que implica presentar un examen de admisión y más si pone en riesgo tus creencias. ¿Cómo lo manejaste? Pues fue un momento difícil, sí, fue un momento difícil, porque allí está la prueba. Voy a presentar el examen, igual no era la certeza, no tenía la certeza de que iba a quedar, entonces sí. También allí iba a demostrar mi fe, o no, decidía no presentar el examen y esperar la respuesta de Dios, claro. Porque en ese mismo momento mi mamá siempre me ha aconsejado: ora, pídele a Dios que Él te dirija, que Él te guíe, que te dé la respuesta de qué tienes que hacer. En ese momento mi mamá también empezó a orar conmigo y a ayunar, las dos, hasta que nos llegó la noticia de que el día del examen ya no era en sábado, sino iba a ser el día viernes. Y es algo que no pasa. Sí, sorprendente. Sí. ¿Cómo una universidad pública bien establecida va a cambiar? Yo creo que eso fue algo que te indicaba el camino correcto que estabas tomando, ¿verdad? Fue una oración contestada. Qué bonito. ¿Qué hiciste cuando escuchaste o supiste que se cambió el día? ¿Qué pensaste? Pues allí tuve la certeza de que era la respuesta de Dios, de que esa era la voluntad de Dios, que tenía un propósito y que Él había puesto ese sueño en mí de ser médico. Y adelante, presenté el examen y emocionada, sí, claro. Pero también nerviosa. Sí, como todo. Y a esperar los resultados. Sí, claro. Hasta que llegó el resultado. ¿Y cuál fue el resultado? Aceptado. ¿Y qué recuerdas de ese examen? ¿Qué fue lo más complejo? Aparte de que puso a prueba tu fe y que Dios te contestó favorablemente, pero en el examen, ¿qué fue lo más difícil? ¿Que te hizo pensar o dudar, si es que había duda en ti, decir voy o no voy a pasar este examen? Porque hoy en día hay muchos jóvenes que entran con ansiedad, con estrés, con mucha preocupación para presentar un examen. Y más nosotros los adventistas, ¿no? Siempre es el miedo. ¿Será que estudio? ¿Será que no estudio? Porque pues tengo miedo que lo presenten en sábado o que venga difícil y no lo apruebe. ¿Qué fue lo difícil para ti? ¿Cómo lo manejaste? Fui confiada. Yo fui segura. Estudié muy bien, videos de YouTube, la guía también que nos dan, y al momento de presentarlos sentí que no estuvo difícil. Yo apliqué mis conocimientos. Lo que sí podría decir que se dificulta un poco fue la parte de inglés, porque también hay una parte de inglés, pensamiento matemático,
lectura y redacción. Recuerdo ahora, creo que ya hay otras modalidades, ya cambiaron, pero cuando me tocó presentarlo, también teníamos que presentar una parte en inglés, eran preguntas de medicina en inglés. Y fue lo complejo, pero en cuanto a lo demás, lo sentí bien. Dominado, fluido. Qué bueno, qué lindo. ¿Cómo fue tus inicios en la universidad? Ese fue el siguiente reto, ya ser aceptada. El primer semestre nos presentamos, yo así lo sentí en mi experiencia, claro. En cada semestre hubo una materia que fue un reto, sea por el maestro o por la complejidad de la materia. Pero en el primer semestre fue anatomía. Anatomía incluía 3 en 1, era histología, anatomía como tal y embriología. Eran esas 3 materias en 1. Entonces fue muy complejo, tenía que estudiar muchísimo, pero allí es donde aprendí a manejar el estrés y la frustración. Me empecé a organizar porque no tenía conocimiento de las técnicas que podía aplicar durante mis estudios, pero fui investigando y fui mejorando mi técnica de estudio. Utilicé la técnica del Pomodoro. ¿Cuál es la técnica del Pomodoro? Consiste, así le llaman, pero consiste, no sé realmente qué significa, no lo investigué nunca, pero consiste 50 minutos de estudio y 10 minutos de descanso. 50 minutos de estudio nuevamente y 10 minutos de descanso. Así progresivamente hasta que llegaban las 11 de la noche, me paraba, ya terminaba de estudiar y a dormir. Como a las 2 de la mañana me levantaba nuevamente y a seguir estudiando. Esa fue mi técnica que me sirvió mucho y que recomiendo. Muy bien. O sea que siempre hubo tiempo para descansar por lo menos 10 minutos. Y no descuidaste el sueño y pues eso te ayudó bastante, supongo, ¿no? Porque he escuchado que el cerebro cuando no se le da el descanso suficiente, como que no puede rendir bien, ¿eso es cierto? Exactamente, sí, porque también experimenté estudiar seguido 11, 12, 1, 2, 3 y realmente no me funcionó. Toda la información que estudiaba era como si no hubiera estudiado nada. Sí. Entonces sí es importante darnos un descanso, permitir que nuestras células y en este caso nuestras neuronas se regeneren a través del sueño. Entonces las mejores horas de sueño es en ese periodo de 11 a 1 de la mañana. Entonces yo lo investigué y lo apliqué y me funcionó. Entonces sí lo recomiendo que descansen, que en medicina incluso dicen no todo es estudio. Tienes que ver por ti, tienes que ver por tu descanso, alimentarte bien para que también tu cerebro sea efectivo, el conocimiento, el estudio que todos los días tienes que estudiar. Sí. Ok, y después de que terminaste estas materias difíciles, hubo tiempo donde tú dijeras, hoy no dormí por haber estudiado, hoy de verdad que no descansé, o solamente dormí media hora, porque eso he escuchado de varios estudiantes de medicina. ¿En qué periodo de toda tu carrera tuviste esos desafíos? De no estudiar. No dormir, porque yo eso escuché y pues aparte quisiéramos saber cómo lidiaste con eso. Porque sí pasa, ¿verdad? Y yo tengo muchos conocidos que dicen, yo esta vez no dormí. A mí me ha pasado, incluso en el trabajo, ¿no? De no dormir, nada. ¿Cómo lidiaste ese desafío? Creo que los momentos en los que no dormía, tal vez, pero siempre procuraba dormir 1 o 2 horas por lo menos, eran tiempo de examen, tiempo de evaluaciones, que allí se cruzaban 2 exámenes en la misma fecha, entonces yo decía, ¿cómo voy a poder organizarme? Claro. Pero sí me esforzaba, nunca consumí algún tipo de bebida o sustancia para mantenerme despierta. Sí. Siempre traté de conservarme en ese aspecto. Muy bien. Y descansar. Es que siento
que esa es la clave, descansar por lo menos 1 o 2 horas y continuar con tu estudio. Muy bien. ¿Fue todo estudio o hubo momentos de reflexión en tu carrera? ¿Cómo aplicaste tu carrera para mantener tu vida espiritual? Porque todos necesitamos tener una vida espiritual. ¿Cómo manejaste el hecho de no todo estudiar, sino mantener tu carrera? ¿O qué hiciste en ese momento? Pues allí confirmé que el descanso es un regalo y que debemos darnos ese regalo. Porque Dios dice que creó todos los cielos y la tierra 6 días y descansó el 7º. Dios lo hizo. ¿Por qué no hacerlo nosotros? Sí. Entonces, el regalo que Dios me dio, que nos dio a todos, es el sábado. Sí. Entonces, procuraba terminar a la puesta de sol mi estudio o cualquier tarea o pendiente que tuviera, dejarlo a un lado y dedicarme desde el viernes por la tarde-noche a la lectura del libro de Espíritu de Profecías, de la Biblia y a la iglesia. Y eso me mantenía en las mejores condiciones. Exactamente. Dejaste el estudio, ahora sí que intensivo de medicina, y cambiaste rotundamente a cosas espirituales. Hoy en día la gente no toma en cuenta las cosas espirituales, ¿te das cuenta? Más los estudiantes, ¿no? Dicen, ¿para qué voy a tomar en cuenta a Dios? Yo lo que necesito es algo objetivo, algo real, no nada subjetivo. ¿Cómo hallaste las fuerzas para dedicarle ese momento o ese espacio en tu vida a Dios, a pesar de que tenías muchas ocupaciones en tu carrera? Porque el primer lugar es Dios. No importa qué profesión o carrera estén estudiando, denle siempre el primer lugar a Dios y Él va a dar lo demás. Dios va a bendecir. Sí, sin duda. Y como dice el versículo, buscad primeramente el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Entonces confiar que lo demás de Dios se encarga. ¿Qué fue lo más difícil ya antes de terminar? Bueno, hay una parte que es el internado, es el penúltimo año de la carrera. Entonces, allí es donde te enfrentas realmente a los retos, a las enfermedades, a los pacientes y también toda el área médica, enfermeros, te vuelves parte del equipo. Entonces, allí lo difícil es mantenerte despierto 12 horas, incluso 36 horas, porque estás de guardia. Sí. Tienes que ir a tu servicio, te quedas toda la noche y te quedas parte del siguiente día. Y si bien te vas temprano, pero si no, hasta en la noche. Sí. Entonces, sí es un desgaste físico durante un año. Yo di mi internado médico en el hospital Juan Graham. Y es un hospital donde tenemos que caminar mucho. Teníamos a los pacientes en el módulo 6, por ejemplo, y para ir al laboratorio teníamos que cruzar todo el hospital al otro extremo. Entonces, y un laboratorio a veces tenías que llevarlo ya porque el paciente estaba complicado. Y caminar y regresar y preguntar si ya estaban los resultados y volver. Entonces era mucha actividad física también. Pero sí se puede. Sí se puede y se logra. Se logró el internado médico, después viene el servicio social. Es un poco ya más tranquilo que el internado. ¿En dónde diste tu servicio social? Yo lo di en el Hospital del Niño. Aprovechando esta parte, ¿alguna experiencia que recuerdes de este momento en tu internado, en el año de servicio, que te marcó como médico y también como persona, obviamente? Yo disfruté mucho el tiempo en quirófano. Sí, por allí voy. Esa especialidad me gustaría hacer, cirugía. Entonces, que me haya marcado, pues en la habilidad, en todo lo que hacíamos,
no hay como una experiencia que me haya cambiado, pero como profesionista, sí, porque aprendí técnicas, toqué el corazón, que se hacían procedimientos quirúrgicos. O sea, literal tocaste el corazón. ¿Y cómo no, cómo se siente o cómo fue esa experiencia? Pues el corazón está latiendo y tú puedes palpar los latidos mientras están haciendo el procedimiento. Fueron 5 cirugías programadas de corazón abierto, así le llaman. Se utiliza un sistema extracorpóreo que es el que hace el trabajo del corazón mientras el corazón está parado. Entonces, ese sistema extracorpóreo está haciendo la función del corazón y independientemente del procedimiento, porque fue también revascularización, fue recambio de válvula, fueron los procedimientos que más se realizaron mientras estuve rotando en el servicio de cirugía cardiovascular. Fue la experiencia que más me impactó porque veía a los pacientes, algunos jóvenes, algunos ya adultos mayores, que entraban a quirófano, se les hacía un procedimiento invasivo totalmente y salía a terapia, en este caso era coronaria, le llaman el área de los pacientes que salen de cirugía de corazón, a esta área. Y quizá un día, 2 días, los estaban bien. O sea, estaban como si no les hubieran hecho. Eso fue lo que me impactó, el poder que Dios tiene, ¿no? Al crear el corazón humano. Sí. Y cómo al estar paralizado por unas horas, 3, 4 horas, puede volver a latir, puede volver a hacer el corazón, a hacer su función. Entonces, eso es lo que... Eso es sorprendente, ¿verdad? Sí. Analizar el cuerpo humano te da una clara certeza de que el ser humano no pudo ser, ahora sí que formulado por la casualidad, ¿verdad? Como todas las células, todas las venas, todos esos cables, les digo yo, ¿no? Todos esos sistemas que existen en nuestro cuerpo tienen una función, ¿te das cuenta? Sí. Allí se nota el poder creador de Dios. Exactamente. Allí se nota. ¿Y tuviste alguna experiencia fuerte? Porque yo he escuchado que pues, los médicos son las personas que deben de ser más frías, ¿no? Para dar un dictamen, ¿no? ¿Sabes qué? Tienes cáncer. ¿Sabes qué? Tienes, no sé, te quedan 3 meses de vida. O incluso, pues les lamentamos decir que pues su familiar falleció. Y eso es ¿cómo se dice? Realidad. Una realidad que toca vivir como profesional. ¿Te tocó alguna vez algo de eso? Sí, me tocó acompañar porque como médicos internos no tenemos esa responsabilidad ni el permiso para hacerlo. Tiene que ser el médico a cargo, el médico adscrito o el médico especialista. Entonces, sí me tocó acompañar, incluso estar en el acto, en este caso en el quirófano, y dar la noticia. Solo una ocasión fue en cirugía cardiovascular y las otras en urgencias, cuando los pacientes ya llegan muy complicados y se le hace todo lo que se puede, pero pues lamentablemente el paciente fallece. Se tiene que dar la noticia y se tiene que explicar al familiar las cosas tal y como sucedieron. Entonces, sí, a veces nos han dicho, ustedes tienen que ser claros con el familiar, dar el pronóstico o en este caso la noticia de que su familiar ha fallecido y explicar los procedimientos y nada más. O sea, no hay que decir más. Sí. Esa es la indicación. Entonces, como cristianos médicos podemos alentar tal vez o orar por el familiar.
siempre y cuando él esté dispuesto, porque muchas veces la noticia es tan impactante que el familiar solo quiere llorar. Sí. Entonces, se puede dejar, se puede acompañar que llore y nada más. O sea, en el caso de como profesional en el hospital, pero siempre está la oportunidad de hablar y de alentar y hay que aprovechar. ¿Eso no trae algún problema para tu perfil médico? El compartir tu fe con las personas en momentos difíciles. Creo que en esos momentos es cuando más lo necesitamos. Claro. Entonces, que venga del profesional, creo que es un aliento para el familiar. Es ir más allá de tu carrera, ¿verdad? Sí. Y siempre y cuando el familiar lo acepte, no podemos obligar tampoco, respetar, ¿no? Así como Jesús lo hace, el libre albedrío. Así es. Qué lindo. Y cuéntanos, ¿hubo algún momento donde tú estuviste en cirugía o en tu labor médica que perdiste algún paciente? Durante el internado. ¿En tu internado o en tu experiencia médica hasta ahorita? Hasta el momento no, solo los que te he comentado, en que fue en el internado, en urgencias y en cirugía, que son los servicios más riesgo. ¿Qué pasó con ellos? Debido a la complejidad de la enfermedad, muchas veces o la mayoría de las veces, un infarto, ¿no? De miocardio, o complicaciones sobre complicaciones del hígado, del riñón, del corazón. Entonces, muchas veces es allí no se puede hacer mucho. Ok. Pues la labor de un médico es difícil. Es complicado, pero también alienta, ¿no? O sea, yo veo que los médicos te dan una esperanza también. Te dan un resultado de tus enfermedades, pero al final te dicen, mira, con esto te puedes aliviar, con esto te podemos ayudar. Y fíjate que yo veo también a Jesús como un médico, como el médico de uno. Porque hay momentos donde uno llega enfermo por el pecado, enfermo por las malas decisiones, enfermo por cualquier situación de nuestra vida, ¿no? Y vamos a Él y le decimos, ¿sabes qué, Señor? Ayúdame. Tú eres el médico, estoy enfermo. Tú eres el único que me puede sostener. Tú eres el único mío. Así que ves la mano de Dios, cómo te cura, cómo te sana. Agradeces a Dios dentro de tu experiencia. ¿Cómo puedes ver a Dios en tu experiencia médica? ¿Cómo ves a Dios en la vida de las personas, en la vida de los pacientes? ¿Cómo has visto el actuar del Señor en ese momento? Dios está en todos. Sí, claro. Lo he visto. Y Dios hace milagros. Claro. Dios toca corazones, cambia vidas y sana. Lo hizo en el pasado, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y sanaba a muchísimos enfermos. Claro. Todavía Dios lo hace. Sí. Entonces, lo veo a diario en cada persona que sana, en cada persona que algún medicamento le alivia, le calma su dolor. Pero más allá, más que eso, el agradecimiento. Las personas tienen fe en Dios y agradecen porque confían desde el inicio de la enfermedad o, no sé, en el momento a veces cuando nos llegan los pacientes ya están muy complicados, ya ha avanzado mucho la enfermedad, pero aún así confían, aún así tienen fe. Claro. No se pierde y como dicen, la esperanza es lo último que muere. Entonces, Dios obra en las personas, Dios obra en los corazones. Y muchas veces puedes tener una enfermedad, pero pues tienes paz. No importa la enfermedad que sea, Dios te da calma y por medio de esa enfermedad también hay una enseñanza. Y muchos enfermos, pacientes, lo entienden
y agradecen y se encomiendan a Dios, que sea la voluntad de Dios. Entonces, de esa forma también como profesionistas vemos el milagro y vemos la fe de las personas. Y también hay personas que no tienen fe. Eso pasa, eso también existe. Y allí es como podemos entrar nosotros, como profesionistas o como familiares, porque también los familiares al estar en momentos difíciles o al ver a una persona, un familiar enfermo, es el momento de sanar como Jesús lo hacía primero el alma, porque cuando Jesús sanó a aquel paralítico, primero le dijo, tus pecados te son perdonados. Le sanó primero el alma. Así es. Y después le dijo, levántate y anda. Entonces él creyó, se levantó, no dudó si se iba a poder levantarse. Se levantó y quedó sano. Entonces Dios sigue haciendo milagros. Hoy en día Dios sigue haciendo milagros y nosotros podemos ser instrumentos. Y hay que dejarnos usar, confiar en Dios, que Él obre. Mira que en los lugares donde he estado, más de 2 o 3 muchachos nos dicen, quiero ser médico, quiero ser doctor. ¿Algún consejo que tú les des a ellos? Que a ti te lo dieron, o quizás no te lo dieron, pero lo aprendiste en el camino, que les puede animar a cumplir sus sueños. Pues hay varios versículos. El primero que quiero compartir es el de Marcos 9:23. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Todo es posible. Y también dice, esfuérzate y sé valiente. Otro versículo. Entonces, ya la promesa está dada y cree que ya eres médico. Confía, así como el paralítico confió en que iba a ser sanado. Claro, es una comparación muy drástica, sí. Pero aún en las cosas y en los momentos y en los sueños y en los planes que tengamos, también Dios obra y también Dios hace milagros. Entonces, creamos que es posible, creamos que Dios puede hacerlo, porque así es, sin duda. Entonces, algo que me gustaría compartir también, un versículo que dice, cuando Jesús dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a esta montaña que se moviera y así sería. Yo siempre me lo cuestioné porque en mi mente de niña yo decía, ¿cómo es posible que una montaña se mueva? Entonces, cambie de lugar literalmente. Exactamente, entonces entendí que Jesús se refería a las creencias o al sistema de creencias. Muchas veces en nuestra mente decimos, no es posible. ¿Esto cómo? No voy a poder. Así ya es. Desde allí nos estamos creando una montaña. Así es. Entonces, una barrera también. Cuando tenemos fe y cuando creemos, esas montañas de dudas se mueven. Se quitan del lugar. Entonces podemos crear la vida que Dios quiere para nosotros también. No hay nada imposible. No hay nada imposible. Al que cree. No hay nada imposible. Todo le es posible. Sí, y es Lucas 17:6. Dice, entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. La fe es importante. Pero también está en Mateo 17:20, me gusta Así más. es. Dice, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Nada os será imposible. Y muchas veces, como te comentaba, nuestro mismo sistema de creencias, nuestros mismos miedos, complejos también. Complejos nos limitan, nos están limitando. Y cuando Dios ya nos los ha dado todo, nada es imposible, dice Él. Entonces confiemos, esa es la confianza que Dios quiere de nosotros. La confianza también es medicina. Sí. ¿Te das cuenta? Si yo confío y tengo esperanza, no me voy a enfermar de enfermedades que posiblemente puedan venir por el estrés, por la ansiedad, por la depresión. Confiar también nos da la
como que o la gasolina para decir sí voy a poder. Ese calor espiritual que necesito para avanzar. Si yo confío, pero también actúo, voy a lograr. Es que en la fe está la acción. Porque así como Jesús le dijo al paralítico, levántate y anda. Sí. El paralítico se pudo haber pensado, ¿no? Sí. Pero ¿cómo? Si nunca en mi vida he caminado, Jesús, sí. No voy a poder. Y allí empieza, ¿no? Las creencias limitantes. No voy a poder, ¿cómo? No es posible. Sin embargo, él confió. Y se levantó y justo en ese momento lo estoy leyendo en el Ministerio de Curación, el libro. Me encantó cuando lo leí, que justo en el acto él confió, tuvo ese poder, esa energía en sus células, en su cuerpo, en sus piernas, de levantarse y así fue. Entonces, me ha encantado mucho el libro del Ministerio de Curación, lo estoy leyendo y allí también. Todo médico lo debería de leer, ¿verdad? Sí, es clave para entender el ministerio divino médico de Dios. Como te dije hace rato, Dios es el médico divino, aquel que diseñó y creó todas las partes del cuerpo humano, es aquel que también conoce la cura de todas las enfermedades que el cuerpo humano pues ha adquirido. También lo hemos enfermado, ¿no? Porque las enfermedades también vienen por el mal uso, el mal manejo de nuestro cuerpo. Incluso el libro El Ministerio de Curación lo dice, que los malos hábitos, y también dice que habla de varios, ahorita voy por el capítulo 6, pero habla de la historia de Jesús durante el tiempo que estuvo aquí en la tierra, cómo sanó y cuál era el problema y por qué era el problema. En este caso, por sus malos hábitos y sus malas, pues puede ser la vida cotidiana, por ejemplo, el sedentarismo, no realizar actividad física, etcétera, ¿no? Sí, muy bien. Pues doctora, antes de terminar, resume en una frase cómo Dios impactó tu vida y cómo te está dirigiendo en tu vida. Pues Dios la sigue impactando. Claro. Dios sigue haciendo milagros en mi vida, sigue sembrando y poniendo sueños en mí, que ahora continúa la especialidad. Muy bien. ¿En ahorita, dónde la vas a hacer? Eso, quiero que lo compartas. Hay planes muy bien de hacer la especialidad en Alemania. Muy bien. Entonces, allí, por eso hablo mucho de este versículo, de si tuvieras fe como un grano de mostaza, porque desde allí pueden llegar esos pensamientos, ¿no? Como si eso es ¿Cómo te vas a ir hasta allá? Es otro continente, es otro idioma, otra cultura. ¿Cómo le vas a hacer? Mucho dinero, muchas limitantes. Entonces, allí pueden llegar esas creencias limitantes. Pero cuando tú tienes fe, confías. Así es. Las puertas se abren. Y lo he visto. He visto cómo Dios ha abierto puertas y paso a paso, es un proceso y acción también, se está logrando. Entonces es un proceso, primero tengo que aprender alemán, ya estoy en mis clases de alemán. Muy bien. Y voy a homologar mi título, posteriormente voy a ir a Alemania a aprender bien el idioma y presentar un examen para demostrar que sé alemán, porque tengo que tener un nivel, es el nivel B2 y allá en Alemania hacer el C1. ¿Pero por qué Alemania? Es un sueño así que como José. José soñaba que era gobernador. Pero y sus hermanos, ¿no? José el soñador. Ajá. Pero ese sueño así, ese es el mío, pero Dios coloca en cada persona un sueño para hacernos crecer y para glorificarse en nosotros a través de los sueños. Y yo me sigo identificando con los sueños de José, entonces ahorita este podcast, este video, puede ser la prueba, ¿no? De que cómo yo manifesté aquí, hablando, mi sueño, y cómo en unos días, unos meses, unos años va a ser posible. Sin duda lo vamos a ver. Yo ya lo visualizo. Así es, sin duda. Cuando tú ya crees que lo lograste, ya crees que lo estás viviendo, ya agradeces. De antemano porque vas a lograr tus metas. Es allí donde se realizan. Yo sé que lo vas a lograr. Tienes mucha capacidad, tienes mucha
mucho profesionalismo, hablas muy bien, te expresas bien, o sea, tienes todas las de ganar. Y como tú dices, no hay creencia limitante que te haga parar para cumplir tus sueños. Y yo creo que esto también lo van a escuchar y más de alguno le va a servir, porque todos tenemos complejos. Yo mismo tengo complejos. Tuve complejos al iniciar este podcast, ¿no? Sí. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues no tengo dinero, se necesita material, se necesita instrumentos, se necesita muchas cosas. Pero cuando dice uno, Señor, voy en tu nombre. Dios va por delante. Y va por delante, exactamente. Y te va abriendo caminos. Tú solamente vas caminando. Pues si va abriendo el Señor caminos, pero tú te detienes a pensar si vas a pasar por esos caminos. La duda, exacto. La duda, exactamente. Pues no lo vas a lograr. No lo vas a lograr. Pero yo creo y estoy seguro de que así como tú, que vas a lograr tus sueños y que ya lo has logrado porque ya tienes tu título, ya estás por especializarte, vas a abrir caminos para ir a Alemania, etcétera, etcétera, etcétera. Así muchos van a cumplir sus sueños. Yo también he tenido muchos sueños. Sueños en mi trabajo, en mi ministerio, en mi familia. Y tengo fe. La fe es creer que desde ahorita ya se cumplieron los objetivos. Exactamente. ¿Verdad? Sí. Y agradecemos a Dios. Agradecemos a Dios por tu vida y agradecemos también a Dios porque pone en ti sueños que para muchos quizás son imposibles. Pero sabemos que para Dios nada es posible. Imposible. Nada es imposible. Nada es imposible, perdón. Y asimismo vas a ser de ejemplo para muchas niñas. Hay muchas niñas que dicen, yo quiero ser médico, yo quiero especializarme, pero no tengo dinero. Sí se puede. El dinero no es el limitante mayor, sino es mi mente, mi actitud. Exacto. Y lo que yo quiero en la vida. Y si yo lo deseo y lo busco, con la ayuda de Dios, lo voy a hacer. Doctora Génesis, pues muchas gracias. No dejen de soñar. Nunca. Y confíen siempre en los planes de Dios, que Sin siempre duda. son mejores. Sin duda. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Así es, y me siento muy contento porque este podcast va a llegar a muchos. Muchos necesitan ese aliento. Sí se puede. Ánimo, vamos adelante, vamos a lograrlo. Y solo para terminar, un consejo directo a la cámara que le quieras decir a aquella niña, aquel niño que te está escuchando, que puede decir, yo quiero ser doctor, pero no encuentro cómo. ¿Qué le podrías decir a ellos? La respuesta ya la sabes. La respuesta ya la tienes. Confía en que es posible. Si ese es tu deseo, si ese es tu sueño, adelante. Da pasos seguros, confiando siempre en Dios, que te van a llevar hasta la meta. Dios va a mandar personas, va a abrir puertas y te va a dar las habilidades necesarias, las palabras necesarias, te va a capacitar para lograrlo. Pero todo depende de ti mismo, de qué tan dispuesto. Pues muchos van a alcanzar sus metas. Tú vas a alcanzar tus metas, nosotros vamos a alcanzar nuestras metas y nada nos va a parar. Gracias, amigo. Gracias a ti. Que Dios te bendiga. Y amigos, que Dios les bendiga a todos ustedes. Gracias por haber escuchado el podcast desde un corazón. No se pierdan el próximo podcast y agradecemos a Génesis por esta oportunidad. Que Dios te bendiga, amiga. Y desde siempre, desde el corazón, confíen y cumplen sus sueños. Que Dios les bendiga.